Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio directamente desde La Habana Alexis Triana. Alexis es periodista, promotor cultural, una figura de referencia en el mundo de la cultura cubana. Alexis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis. No soy exactamente una figura, pero soy un periodista, colega de oficio. Una figura, dejémoslo así. Alexis, estás ahora en México, acabas de estar en una esplendorosa presentación de los Bam Bam en el marco de lo que es la feria, el Festival Cervantino en Guanajuato, que está dedicado a Cuba este año. ¿Cómo ha ido caminando este evento? Ha sido intenso y hermoso porque te aseguro que no esperábamos nosotros semejante acogida. Primero fueron los Bam Bam, pero detrás siguió el Sexteto Santiaguero y anoche era la Steel Band del Cobre, que es una historia preciosa de Santiago de Cuba, y había mucha gente, pero también había muchos guanajatenses para el concierto de rap de La Reina y La Real, y yo decía, pero ¿de dónde sale tantas personas y ese cariño hacia Cuba? Que lo mismo era en la presentación de trovadores como Rey Fernández y Eduardo Soso, hasta en las exposiciones de artes plásticas, porque hay más de 5 exposiciones cubanas hoy en el Festival Cervantino. Yo creo que ha sido un gustazo enorme que Cuba fuera el país invitado de honor, que durante 2 años se han sostenido esa invitación, porque recuerda que la UIC acabó prácticamente con todo lo que habíamos hecho, y que estemos aquí para honrar ese momento. Están ustedes en plena guerra fría cultural, así es, que no le pide nada a lo que fue la guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra de cuarta generación de laboratorio, no tenemos la menor duda, contra Cuba y contra la cultura cubana. Tenemos de un lado además intereses tan poderosos combatiendo la cultura y lo que realmente está pasando en Cuba, como los que representan los Stefan en Miami. Así mismo. ¿Cómo describirías tú esta guerra fría cultural que está en marcha? Son tantos capítulos que yo te digo que es claramente una guerra de cuarta generación. Cuando tú ves Vox, que continuamente te atacan en las redes y que persiguen a cada artista, tratan de buscar el linchamiento mediático, crean nuevas narrativas, y es como si fuera un guión de una telenovela, ¿no? Que todos los días habla o de un preso político nuevo, de alguien que ha sido torturado, utilizan los términos desaparecidos, que en Cuba es risible hablar de desaparecidos. Es decir, estamos efectivamente en un momento, digamos, clímax, donde han apostado al todo por el todo, porque Cuba está reabriendo, está pasando el momento más crítico de la pandemia, sus vacunas han ayudado a que estamos inmunizando a la población y estamos a punto de llegar casi al 90%, y que es un hecho extraordinario en las Américas que nuestros propios científicos hayan logrado 5 candidatos vacunales. El único país en América Latina que ha generado sus propias vacunas. Claro, y como todo está saliendo por fin hacia adelante, pues están desesperados buscando paralizar el país en este momento. Alexis, la cara visible del supuesto descontento en la isla son artistas. No pareciera ser casualidad. O sea, no estamos hablando de gente común y corriente, de trabajadores, como que el presentar a los artistas le diera legitimidad a un supuesto descontento. Yo creo, Luis, que no podemos ignorar que se trata de que el momento crítico de la pandemia tuvimos que vencer una paralización de toda la actividad cultural y artística. Los músicos se quedaron sin trabajo, los artistas plásticos sin mercados. Todo eso coincidió con el arreciamiento del bloqueo norteamericano contra Cuba. Ha sido 243 medidas para ahogarnos económicamente, porque no estaba entrando ni siquiera un peso, y el país tenía que destinar a comprar las materias primas por sobrebloqueo para poder vacunar. Había que vacunar y había que salir de la pandemia. Y por tanto han estado comprando conciencias, han estado dando los dineros de Judas a todas partes, comprando opiniones, a ver quién es el primero en que efectivamente es capaz de farrar contra su patria. Y bueno, sí, pues hay algunos artistas que se han prestado a ello. Hay artistas que siguen este juego, pero hay muchísimos más, todo un movimiento cultural y artístico que generó la revolución en el poder, que sostiene más de 30 escuelas de arte, que crea todo un sistema de enseñanza artística, donde efectivamente tenemos muchos a lo largo y ancho del país que creen exactamente lo contrario.
Yo creo que de eso se trata. Es decir, estamos hablando de una maquinaria mediática, de una guerra cultural, como tú has dicho, de cuarta generación, que está continuamente focalizando este o aquel, ¿no? O cómo lo favorecen. Estamos viendo incluso como muchos, después de haber hecho estas declaraciones, pues ya claramente se van a Miami, se van a Europa, radican en Alemania, son premiados por todo esto que estamos hablándote de prestarse a esta campaña. Y yo creo que lo esencial es saber encontrar en el fondo qué los motiva. ¿Qué provoca esto? ¿Qué hace que estos reggaetoneros que un día le cantaban, ¿no? Con Laura Pausini en una explanada ante miles de personas y saludaban con toda dignidad y respeto a un presidente, ¿no? Ahora sean exactamente todo lo contrario, la expresión casi ya de lo peor, de lo más burdo, y son capaces de denigrar de todo. Uno se pregunta, ¿a qué se debe este cambio tan frontal? ¿A qué se debe? Claro, yo creo que se debe sobre todo en Cuba le damos mucho valor a la palabra dignidad, al sentido de los principios, a la idea de la coherencia artística. Y te repito, tenemos muchos y muchos intelectuales y artistas. En estos días en que hemos celebrado y conmemorado el Día de la Cultura Cubana, la Jornada de la Cultura Cubana del día del 20 de octubre, en que desplegábamos una gigantesca bandera cubana en la fachada del Hotel Habana Libre, para honrar, ¿no?, ese momento en que Perucho Figueredo escribe y da la letra al himno de Cuba, un himno de guerra, un himno irredento. Yo creo que eso tiene que ver con ese país. El que sea un verdadero patriota, no importa la ideología que tenga, ¿no?, nunca va efectivamente a prestarse a denigrar contra su patria, sea el artista que sea. Cuba es una potencia artística en el sentido más amplio de la palabra. Músicos, danza, pintura, literatura, ¿no?, por donde se le vea. Al igual que la medicina o al igual que los deportes, es un sector que la revolución ha cuidado, promovido, destacado. Supongo que atacar el mundo de la cultura cubana es atacar una de sus caras más visibles en el exterior y de legitimidad interna también. Yo creo que ha sido atacar el corazón de la nación cubana. Y fíjate qué esfuerzo extraordinario tuvo que hacer el país en medio de la pandemia, que durante más de un año y medio hemos pagado salarios, por una protección salarial a los músicos, a los artistas escénicos, para tratar de lograr que tuvieran lo que no han tenido en otras partes del mundo. Es decir, no serían grandes ingresos, pero era que en el momento más crítico el país se mantenía al lado de sus más importantes artistas. Yo creo que, como tú dices, atacar lo que nosotros le damos en llamar la cultura y la espada, ¿no?, de la nación, tiene mucho que ver con esto. Ahí tienes a Tania Bruguera llamando desde Berlín, ¿no?, a través de un email marketing, a boicotear la Bienal de La Habana, cuando justamente hemos convocado a la Bienal porque en los encuentros que tuvimos con genuinos artistas plásticos visuales de Cuba, lo que más vale y brilla, lo que es reconocido en el espacio internacional, le pedían al ministro de Cultura de Cuba, le pedían al gobierno de Cuba que no perdiéramos la Bienal por sobre la pandemia. Y se diseñó entonces extender por 6 meses, hacer una Bienal distinta, hacerlo en 3 experiencias. Justo el 12 de noviembre empezamos con el primer evento teórico y se están dedicando a cazar, a amedrentar, a mentirle a personalidades del mundo de las artes visuales que iban a asistir, incluso virtualmente. Es decir, es un objetivo de boicotear todo aquello que nos mantiene bajo la idea de que no aviva apagón cultural en medio de la pandemia. Cuando hacíamos el anuncio de dedicar a México la próxima 30 Feria Internacional del Libro, que va a ser presencial, cierto periodista, ¿no?, hizo una intervención y emplazaba al ministro sobre el tema de por qué íbamos a hacer la Bienal, y el ministro de Cultura cubano, Alpedio Alonso Bravo, ellos prefieren decir que es ingeniero, él que es ingeniero, editor y poeta de larga data. Por eso fue que es tan hermoso verlo leer poemas en Guanajuato o en México o en Veracruz con sus poetas igual similares. Este hombre decía que íbamos a hacer la Bienal a como diera lugar, que nosotros, si lo habían pedido los artistas, íbamos a lograr otra vez que La Habana y que Cuba sea esa intensa vida cultural de la que tú me hablabas. Sean nuestros festivales, eventos los que sigan marcando esa diferencia. Yo creo que todo lo que ha sucedido, todo lo que los artistas cubanos han logrado, artistas y creadores, escritores, intelectuales, sostenerse al lado de su pueblo, mantener los horcones de la casa, no dejar abandonado a nadie en medio de estas circunstancias. Yo creo que el hecho que vamos saliendo otra vez solitos, por nosotros mismos, y también recibiendo la solidaridad de tantos amigos. México estuvo otra vez al lado de nosotros, ¿no? Las islas del Caribe enviaron, Rusia, China, amigos de todas partes han apoyado a Cuba en estas circunstancias, justo cuando médicos cubanos habían salido también a todas partes del mundo a enfrentar la pandemia y también estuvieron aquí en México, por cierto. Es decir, una y otra vez
este llamado que están haciendo a boicotear el país, no solamente la Bienal, fíjate cómo coincide, o sea, hay un claro objetivo político, hay un condicionamiento, hay una manipulación de un boicot. Nosotros aquí otra vez en Telesur lo venimos a denunciar y venimos a ratificar que estoy absolutamente convencido que lo mejor del pueblo cubano, lo mejor de sus artistas y creadores no van a permitirlo. ¿Te parece, Alexis, si vamos a una pequeña pausa? Claro. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras con Alexis Triana, periodista, promotor cultural, gran conocedor del mundo de las artes y de la intelectualidad cubana. Alexis, en muchos lugares la pandemia significó el opacamiento de la producción artística. Los músicos se tuvieron que refugiar en sus casas. ¿Qué hizo la isla con la epidemia? ¿Siguió la actividad musical, artística en general viva? Yo te confieso que nosotros no imaginábamos un momento semejante. El día que salió la nota donde paralizamos todas las actividades culturales, ¿no? De manera física, te imaginarás que la gente se quedó sin saber qué hacer. Y fue el momento en que otra vez el escenario digital fue el gran reto. Hoy por hoy yo te digo que el Ministerio de Cultura de Cuba, del cual soy el director de comunicación, se enorgullece de una iniciativa como lo que llamamos los conciertos online, porque de lunes a viernes cada día, todavía hoy, hacíamos conciertos con nuestros principales artistas de cualquier parte del país. Y esos conciertos, Luis, han tenido una audiencia que la vemos en Facebook. Hicimos una especie de hermanamiento en cadena de más de 140 páginas de Facebook oficiales de las instituciones de cultura, de la televisión, de las radios, y lo que salía por un lugar salía 140 veces replicado. Y eso nos ha dado una estadística que dice que hemos tenido más de 10 millones de internautas que han visto nuestros programas, que tenemos 3 millones de visualizaciones, que ha sido vista nuestra señal en 117 países, y ojo, donde más se ve, primero que todo, es en Estados Unidos, la Florida, como te lo imaginarás, Cuba, México, Argentina y España. Y lo que más nos ven son los jóvenes entre 25 y 34 años. Hacer esto, ¿no? Buscar continuamente cómo desplazar nuestros festivales y eventos al escenario digital, cómo hacer virtual el encuentro de los escritores, ¿no? El Jazz Plaza, nuestro festival de jazz, fue una experiencia única. Y todavía hoy te puedo confesar que la hemos disfrutado, porque el país además tomó la decisión, hemos pagado millones de pesos como Estado para que efectivamente existiera una protección salarial. Ahora que estamos hablando tú y yo, acaba de sucederse el último acuerdo en el Consejo de Estado y de Ministros del último tramo de la protección salarial, justo pagando lo que adeudamos a estos músicos por este concepto, a estos artistas escénicos, a la danza, al teatro, justo en el momento en que ya estamos abriendo los cabarets, en que empezamos a abrir los teatros, en que vamos restableciendo esa vida cultural intensa de la que se habla en La Habana. Alexis, históricamente las epidemias han sido momentos en los que hay una intensa creación artística, desde Shakespeare Así es. hasta por delante la gripe asiática, la gripe española, etcétera, etcétera. ¿Ha habido algún tipo de producción artística especial alrededor de esta pandemia en Cuba que lo marque? Muchísima. Yo creo que hemos realizado, para ponerte un ejemplo, más de 200 videoclips de nuestros artistas. Se han generado obras de teatro, se ha trabajado incluso en la idea de que podamos transmitir recitales de literatura, exposiciones de artes visuales. Yo creo que el gran momento ha sido que no hubo apagón cultural y que además fue un propósito del Ministerio de Cultura, pero también de las organizaciones de escritores y artistas que buscaron lo mismo, o sea, cómo tomar Internet por asalto, cómo compartir, cómo buscar, igual que en muchas partes del mundo se hizo, pero para mí lo curioso, para mí incluso lo singular, es que se hizo desde la propia isla. En un momento en que la penetración de Internet en el país, en nuestro país, avanza cada vez más, en un momento que se instalan radiobases con 4G y que nuestro contrario político pretende usar eso en nuestra contra.
y nosotros seguimos creyendo que no podemos estar en una urna de cristal, que nosotros tenemos que mantener aún más una intensa presencia en nuestras redes sociales. Te hablo de una página de Facebook oficial del Ministerio de Cultura que tiene miles de seguidores. Te estoy hablando de plataformas digitales que cada vez más llevan la verdad de la cultura cubana al mundo. Así que de eso se trata. Yo creo que haber logrado no solamente resistir, sino desarrollarse en estas circunstancias, tiene mucho que ver con lo que nosotros creímos que debíamos y que debemos seguir haciendo. Hablamos ya de que sus enemigos habían elaborado canciones, puesto a los artistas por delante de las protestas y de las expresiones de descontento. ¿Qué más han hecho ellos en el marco de esta guerra fría cultural? Seguirán haciéndolo. Yo creo que están tratando efectivamente de desacreditar, de invalidar todo lo que Cuba significa en la cultura. Pero eso es como impedir o como querer no reconocer lo que ha pasado en las Olimpiadas, donde Cuba como país latinoamericano, sabes la cantidad de preseas hoy que acumula, dónde están sus entrenadores deportivos en todas partes. Nuestros instructores de arte siguen estando en Venezuela acompañando esa misión Cultura Corazón Adentro. Nuestros artistas siguen viajando el mundo entero, ya está en Europa, ¿no? Buena parte de delegaciones artísticas, como mismo ha pasado aquí en Guanajuato, o como ocurrió nada menos que en el Centro Cultural Los Pinos, ahí donde antes solo bajaba un helicóptero, ahí estuvieron los bambán y había cientos de personas bailando, ¿no? Y yo te hacía el comentario, yo te decía, los 4 gatos que fueron con un cartelito de Patria y Vida en Guanajuato, ¿no? Fue tan intenso la música de los bambán, ¿no? Fue tan tremendo que regresó solo al día siguiente el hombre al concierto del Seteto Santiaguero, pero como también lo ignoraron, ya no ha ido nunca más a esos conciertos que son en vivo, que son al aire libre y que la Alhóndiga de Granaditas ha recibido con tanto cariño a los artistas cubanos. Yo creo que eso es lo que va a seguir pasando. Yo creo que la verdad se impone. Yo creo que tarde o temprano esta enorme resistencia del pueblo cubano y por tanto de su cultura, ¿no? Porque para nosotros no es solo la cultura un fenómeno artístico, es todo lo que somos como la identidad cubana. Yo creo que tiene que ver, como te dije, con esa gigantesca bandera que ahora mismo en la fachada del Hotel Habana Libre han hecho nuestros artesanos para el Día de la Cultura Cubana, ese 20 de octubre, verlos cosiendo esa gigantesca bandera que es la más enorme de todas las que se han hecho en Cuba, colocado para la fecha. Siempre decimos, a un pueblo entero no se puede engañar, a mucha gente todo el tiempo no la puedes engañar. Durante muchos años la música cubana, la nueva trova, fue casi sinónimo de música latinoamericana. Fue adoptada por la juventud, por la sensibilidad continental. Y de alguna manera sucedió lo mismo con la literatura, y la pintura cubana es una pintura de vanguardia. ¿Tú dirías que esto sigue sucediendo hoy en día, que la producción artística cubana marca un rumbo en el conjunto del continente? Yo creo que es el gran desafío a las instituciones culturales, a las organizaciones de artistas, a quienes tienen que promover ese movimiento tan vigoroso. Yo creo que acaba de suceder que ellos querían boicotear el concierto de Silvio Rodríguez en España, y al final lo que ocurrió en Madrid con el concierto de Silvio fue tremendo, porque fue un desborde por todas partes. Es decir, yo creo que tenemos que seguir acompañando cada vez de manera más eficiente esa promoción. Tenemos que saltarnos este bloqueo. Y yo creo que esa experiencia que nos ha sucedido de utilizar el escenario de Internet y la vía digital, no la podemos abandonar aún cuando regresemos a los eventos presenciales. Tiene que ser como el Cervantino ha hecho. Tenemos que hacerlo presencial, físico, pero también digital, para llegar a miles de personas. Yo creo que de lo que se trata es que sí tenemos un bloqueo sólido, un bloqueo estructurado con leyes que un presidente norteamericano no puede cambiar fácilmente. Esa mafia cubano-americana se ha ocupado de ello durante decenas de años, pero también no cuentan con la astucia, con la sabiduría y con la capacidad de un pueblo que no solamente ha sabido resistir con numancia, sino que además donde quiera que va un cubano es capaz efectivamente de abrir caminos. Yo creo que el mejor ejemplo, tú lo sabes, es ese globo famoso de Radio y TV Martí que ellos intentaron, y que alguien en Cuba, con coger 4 alambritos y distorsionar la señal, impidió que pudiera ser visto una señal que venía con toda la supuesta fuerza. Así siguen inventando ideas, pero yo te aseguro que siempre va a haber un cubano guerrillero, indómito, capaz, como nuestro Elpidio Valdés, ese dibujo animado nuestro, de lograr destrozar cualquier idea contra mi patria. Alexis, la cultura popular estadounidense, la cultura de Hollywood, tiene una enorme potencia y vitalidad y muchos recursos para
vender la visión del mundo estadounidense como la visión del éxito. Esto ha llegado a Cuba como ha llegado a todo mundo. Claro. ¿Qué tanta implantación tiene esa cultura popular estadounidense? Yo creo que cuando se quiere distorsionar la realidad cubana, ¿no? Cuando se quiere manipular, cuando quieres presentarnos como un país cerrado, de censura, de represión, ¿no? Obvias cosas tan sencillas como que los cubanos no decimos la pelota, sino decimos béisbol. O cuando viene una torta de cumpleaños decimos cake. O vemos en la televisión cubana el último filme de moda que acaba de estrenar Hollywood. Es decir, la manera de enfrentar este hegemonismo no es efectivamente prohibiendo, es siendo tú capaz de generar aún más, ¿no?, el conocimiento de la verdad de lo que sucede en la cultura de tu país. Y yo creo, por eso te decía que ese es nuestro gran reto. Es decir, hay millones y millones de dólares que se apuestan a esta industria hegemónica y nosotros tenemos que seguir siendo antihegemónicos, libertarios, tenemos que seguir hablando de la alternativa. Esa Bienal de La Habana la atacan ellos porque saben que es una bienal tercermundista, que habla y trae de África y trae de Asia lo que efectivamente, de Europa incluso, ese mercado no quiere reconocer. Es una lucha algo así como de cultura contra la idea de que el dinero es el que hace válido la obra de arte, que es el dólar, el sacrosanto mercado, el que legitima. Yo creo que ese es también el reto para nuestros países del continente. Y yo creo que tenemos que seguir apostando por el intercambio cultural, tenemos que seguir apostando por empoderar nuestras culturas y sobre todo el intercambio cultural entre nuestros pueblos. En la Guerra Fría cultural en contra de ustedes hay muchos millones de dólares. Así es. ¿Tienen ustedes idea de quién es quien pone esos billetes verdes? Yo creo que no tenemos la menor duda que en un mundo unipolar, ¿no?, en un mundo donde las transnacionales van superando la idea de quién es quién, lo que no tenemos duda es dónde está el imperio de los Estefan, ¿no?, dónde está colocado cada sitio. Nosotros sabemos lo que Cuba significa. Sabemos sobre todo que si nosotros logramos traspasar esta resistencia y desarrollar este país como han hecho nuestros científicos con las vacunas o como hacen nuestros artistas y nuestros creadores para mantener vivo ese movimiento cultural, yo creo que de lo que se trata es que no podrán vencernos a pesar de todo ello. Sabemos quiénes son, sabemos dónde están y lo único que seguimos aspirando es que un cubano patriota, no importa la ideología que tenga, siga ante todo defendiendo a su patria, siga creyendo en su pueblo y siga en la idea de que ante todo existe un sentido de nación, de identidad, que se logró por encima de cualquier circunstancia enfrentado a imperios más poderosos. Lo hizo este continente con el Imperio Español, pero nosotros creemos que además del Imperio Español, lo hemos logrado también frente al imperio más poderoso de la Tierra, a 90 millas de nosotros. Acabas de mencionar al imperio de los Estefan, que tienen un pool de artistas latinoamericanos o hispanoamericanos que sirven no solamente para atacar a Cuba, sino para atacar a Venezuela Así o cualquier proyecto progresista. Ahí están en sus conciertos, por la libertad o por lo que sea. Y curiosamente se trata de un imperio cultural que se recicla permanentemente de artistas cubanos formados en Cuba y que difícilmente forma nuevos artistas. No deja de ser esto una ironía, un imperio tributario, ¿verdad? Es así, pero como todo imperio tiene los pies de barro, porque recuerda que nosotros seguimos teniendo escuelas de arte a través de toda la isla. Tenemos universidades de arte formando y generando. No importa dónde vivas, lo que importa es lo que tú llevas efectivamente en ti y contigo. Lo que importa son los principios, los que efectivamente de tu obra artística habla. Son poderosos, te lo he reiterado, lo asumo y lo reconozco, pero tienen una pequeña y erosionante dificultad. No tienen principios, Luis, no tienen principios. Para terminar, Alexis, ¿qué mensaje dirías tú que es hoy el principal de los artistas cubanos comprometidos con el proceso de su revolución? Yo creo que nosotros de lo que hablamos hoy es de la cultura cubana como un estandarte, como una manera de llevar en sí, como el reservorio de la memoria colectiva de un pueblo, sea el del béisbol, la pelota, que acabamos de declararla Patrimonio Cultural de Cuba, justo en estos días nos fuimos a un estadio deportivo en el centro de la isla a reconocer ese patrimonio, o estamos hablando de trabajar con México de manera binacional para inscribir al bolero como patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, estamos hablando de que nada nos va a detener,
de que la cultura cubana no es solo un credo ideológico, es sobre todo un sistema de ideas, de identidad, una manera de ser propia que tiene que ver incluso en la manera en que cocinas el arroz con gris, ¿no? O que haces las masas de puerco, o la abuela te enseñó a hacer un arroz con leche. Es una cultura que tiene que ver con himnos más sólidos y más coherentes que este bodrio del que estamos hablando, y que son los que siguen sosteniendo a ese pueblo que ha resistido el bloqueo más largo de la tierra en la historia de la humanidad, que ha resistido y creado. Siempre lo digo, para mí esas vacunas no son un hecho científico, son también, recuerda cómo se llaman Soberana, se llaman Abdala, tienen nombres que tienen que ver con esa resistencia de mi patria, y estoy seguro que donde quiera que haya un cubano digno, si nos está viendo, sabrá que no queremos que seas ni comunista ni trotskista, queremos que seas patriota. Alexis Triana, muchísimas gracias por Luis. estar con nosotros en este Cruce de Palabras. A ti, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.